Así es, mi Tati, está con nosotros nuestra especialista, la doctora Vicky Gutiérrez. Ella es ortopedista y también traumatóloga. Un tema muy interesante sobre esos dolores lumbares. Muchos sufrimos quizás de esto, pero ¿a qué se debe? Hay mitos que nosotros también hoy vamos a abordar. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, casi siempre los dolores lumbares, doctora, se dice que por la postura, algún tipo de problemas que tenemos en la parte de la espina dorsal, algún tipo de hernia. A veces se le aqueja también al nervio ciático, pero en sí, ¿qué son los problemas y los dolores lumbares? Bueno, ¿qué les puedo decir? El dolor lumbar, la verdad es que puede ser causado por todas esas que vos mencionaste, pero casi el 80% se debe a malas posturas. Ok. ¿Cuáles son las malas posturas? Por ejemplo, de la posición en cómo trabajas frente a tu computadora. Entonces eso te provoca de que los músculos se contracturen y cuando vos querés cambiar de posición, sentí el dolor en la parte posterior y comienza lo que se llama la lumbalgia. Ok. Cuando las personas hablan de ese dolor también, doctora, tiende a confundirse con otro tipo de problemas. Es que hay un sinnúmero de cosas que sí te lo pueden provocar, el dolor lumbar. Entonces sí es recomendado pues que siempre un especialista los valore para poder decir exactamente cuál es la causa de ese problema que está en ese momento en ese paciente. Los dolores lumbares aparecen en el momento por algún tipo también de estiramiento innecesario, doctora, o van apareciendo poco a poco, paulatinamente. Pueden ser progresivos y pueden ser instantáneos. Okay. Porque, por ejemplo, si yo estoy arreglando el jardín de mi casa y decido de que voy a mover una macetera, yo puedo hacer el esfuerzo de mover la macetera y en el momento que hago ese esfuerzo quedarme contracturada y provocarme el dolor. Okay. E igual, si tengo un problema de hernias, entonces el dolor puede ir progresivo, puede ir poco a poco y darse pues en periodos más largos. ¿Qué hacer, doctora? Y aquí vamos a hablar un poco quizás si es o no, me dice usted, mito. Que todos los dolores, yo he escuchado a muchas personas decir, es que me duele la rabadilla, ¿verdad? Comúnmente escuchamos, y se debe a los riñones. ¿Eso será necesariamente cierto? Es otra causa de dolor lumbar, pero no necesariamente el riñón como tal, sino cuando se forman cálculos en los riñones, las piedras famosas que hablamos nosotros. Entonces, si hay un problema de obstrucción por una piedra, entonces sí nos provoca un cólico nefrítico. Eso se llama, ya no es una lumbalgia, es un cólico nefrítico. ¿Cómo podremos nosotros en casa o si tenemos algún paciente incluso que puede padecer de osteoporosis, porque también podrían sumarse esos dolores, claro, doctora? Que sí. Quizás usted nos explica un poquito a eso y cómo hacer para ir sabiendo un poquito de cómo sería el trato, el abordaje, llevarlo directamente con el especialista. Pues mira, si es un dolor definitivamente que te deje incapacitado en el momento que no puedes movilizarte y que te provoca una gran rigidez, entonces sí, lo mejor es tratar de llevarte al que esté con el problema, al hospital o a algún centro donde te lo puedan valorar y llevarlo pues ayudándolo, porque es difícil que se pueda movilizar bajo sus propios medios, y poderle tratar de urgencia el dolor, porque lo que se trata primero es el dolor y después se comienza a estudiar qué es lo que le provocó ese dolor. Ok, 2222-7808, si tiene usted alguna consulta, con muchísimo gusto nuestra especialista, la doctora Gutiérrez, puede atenderle y también puede apoyarle si está en casita. Incluso aquellas personas que han padecido de COVID-19 también pueden hacerle las consultas, doctora. Y en relación a eso me dicen, ¿qué sucede con esos dolores post-COVID? Ahora es muy frecuente verlos en las consultas, los dolores por COVID. No solamente da dolores lumbares, da dolores en muchas articulaciones. Pues hay manejo para eso. No es que va a estar toda la vida con ese dolor post-COVID, hay manejo. Lo único pues es que sí tienen que hacer una buena consulta. Tenemos la llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días, bienvenida, adelante. Sí, quería preguntarle a la doctora sobre que he estado con un dolor en el encaje de la pierna y me toco así y siento una pelotita y el dolor se me da también en la rabadilla y en la pierna. ¿A qué lado tiene esa pelotita o la siente usted? A un lado de la pierna, del encaje, de la pierna derecha.
¿Pero adelante o atrás? ¿En la nalga o adelante? Adelante, a un costado. ¿Al Bueno. lado de las caderas? Sí. Ok, quizás nos deja el dato completo y el número de teléfono para Sí. una consulta con nuestra especialista, doctora. Así ¿Qué es, podrá sí, hacer? mire, ahí pueden ser muchas causas, la verdad. Cuando ya se habla de que se palpa una pelotita, como le dicen comúnmente, es una masa, pues eso todavía necesita más estudio, con más profundidad. Ok, seguimos con nuestro tema hoy, el dolor lumbar. Hay personas que experimentan, doctora, incluso por el tipo de almohada que utilizan, por el tipo de cama, si duermen a un lado más que del otro, si duermen inclinados, si duermen totalmente, ¿verdad?, a plan, le decimos nosotros, ¿puede predisponer a estos dolores lumbares? Sí, las camas muy blandas te provocan dolor lumbar. Si dormís solamente boca abajo, te provoca dolor lumbar porque estás sobreextendiendo tu columna. Entonces, lo recomendado es que la gente duerme en una cama semiortopédica u ortopédica, que son un poquito más duras, y que duerman boca arriba con una almohada por debajo de las rodillas o de lado, con las rodillas flexionadas a lo que nosotros llamamos posición fetal. Ok, ¿qué hacer, doctora? ¿Y cómo ir identificando poco a poco ese dolor lumbar? Porque también dolor en el cuello es parte del dolor lumbar, Sí. la media espalda, toda la parte de la columna. ¿Cómo ir identificando? ¿O todo es dolor lumbar? No, lumbar es únicamente la parte baja de la espalda. Okay. Ya cuando hablas de la parte media, que son los pulmones, dice la gente, Sí. es la parte dorsal. Sí. Y la parte cervical es la parte de arriba, del cuello. Ok. Entonces, todo es la columna, pero se va dividiendo en esas tres partes. Ok, ¿cómo ir mejorando estos dolores, doctora? Básicamente, lo principal es la postura. Tener buenas posturas para sentarse. Si nosotros trabajamos con la computadora, los pies tienen que estar puestos en el piso, no deben de estar en el aire. Uno debe estar recostado a la silla en que está trabajando y tener la visión de frente a la computadora. Entonces ahí estás mejorando tu postura y estás mejorando la posición tanto para el cuello, para el dorso y para la parte lumbar. Ok, ¿qué hacer para no automedicarse? Porque si bien es cierto, a veces es bien relajante los masajes, uno como que se siente renovado y esto y el otro, pero ¿qué contraindicaciones podría haber? ¿Verdad? No quiere decir que no podemos hacernos de vez en cuando un masajito Claro. para relajarnos y esto, pero cuando se tiene ese problema, ¿cuáles son las contraindicaciones? Nos responde después de la siguiente llamada. Claro que Buenos sí. días, adelante, le escuchamos. Bueno, 22-22-7808, si quiere hacer la consulta, con muchísimo gusto, la doctora está acá para atenderle. Entonces, doctora, ¿qué contraindicaciones podría haber? Por ejemplo, si nosotros tenemos definido que hay un paciente que tiene una hernia, que está una hernia lumbar, la verdad es que ni que te hagan masajes, ni que te hagan acupuntura, ni que ocupes grandes inmovilizadores te va a ayudar mucho, porque ya el manejo definitivamente ya pasa a ser quirúrgico. Ok. ¿Ya? Entonces, el dolor es lo que nos va a referir a nosotros, Correcto. cómo es que se debe de tratar. Tenemos la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos Quería días. preguntarle a la doctora, yo anduve pasando consulta por dolor en la columna y me mandaron a hacer un examen que se llama electromiografía. Entonces yo quería saber, en el hospital lo hacen, pues, pero usted sabe, los médicos ahí están ocupados, pues. Entonces yo no pregunté mucho sobre el examen, pero ahí en el hospital lo hacen, pues, gratis. Yo quería preguntarle a la doctora que en qué consiste ese examen, en qué me ayuda a hacerme ese examen para que el ortopedista tenga una decisión sobre mi enfermedad y qué es lo que me van a hacer. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted por Buenos días. llamarnos, doctora. Claro que sí. La electromiografía es un examen complementario que nosotros realizamos para saber si hay un daño del nervio o no hay daño del nervio. Porque cuando hay una compresión a nivel de la columna, por una hernia o por un desgaste de la columna, se inflaman los nervios, es lo que provoca la famosa ciatalgia,
Y entonces con la electromiografía nosotros nos damos cuenta el nivel de la lesión y cuánta lesión tiene ese nervio. Ok, entonces sí es importante hacerlo. Sí, para hacerse el examen no importa si es de mañana, de tarde. El examen se puede hacer a cualquier hora. Es un examen un poco molesto y doloroso porque lo que se hacen es poner unos electrodos y lo que hacen es unos impulsos eléctricos, pero es para que uno pueda percibir a dónde está la lesión. Entonces, si uno siente el impulso, probablemente es ahí la lesión. El doctor que lo está haciendo, pues maneja más la situación de la lesión neurológica, pero es bastante molesto, es un examen molesto. Cómo no, muchísimas gracias, doctora. Ya aprendimos que este dolor lumbar incluso nos puede inmovilizar, nos puede hacer que la espalda se sienta un poco curva y hay que visitar a los expertos. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado, doctora Vicky Gutiérrez. Ella es ortopedista y traumatóloga. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla si quiere hacerles mayores consultas. Recuerde no automedicarse por el bien de su salud. Vámonos de inmediato al otro lado que está la Tati preparada. Adelante.